Mis padres me obligaron a perder peso para la boda de mi hermana, pero después de mi transformación no pudieron manejar mi éxito. Siempre fui la niña gorda. Desde el kindergarten, mi tamaño me distinguía. Mientras los otros niños averiguaban que los hacía especiales, yo ya sobresalía, literalmente, por mi volumen. Al crecer, el peso que cargaba se hizo más visible, más presente. En la secundaria, era innegablemente obesa, y mi silueta servía como un recordatorio continuo, una etiqueta que llevaba pegada a la piel. La universidad no fue muy diferente. Mientras algunos de mis compañeros se encontraban a sí mismos o exploraban nuevas facetas, yo seguía atrapada en la misma identidad, la chica con sobrepeso, en una batalla ocasional y perdida contra mi propio cuerpo. No fue fácil. Ser la chica grande me expuso a un ridículo constante, a burlas y comentarios hirientes de gente que no me conocía, ni le importaba hacerlo. Fui acosada más de lo que quisiera recordar. Mis compañeros se burlaban sin piedad, y sus insultos carcomían mi autoestima, creando dudas profundas y una inseguridad que parecía imposible de superar. Me ponían apodos, contaban chistes crueles, y yo era, con frecuencia, el remate de la broma. Siempre me señalaban como si fuera indigna de cariño o compañía. Me excluían sistemáticamente de juegos, fiestas y reuniones. Me sentía siempre al margen, observando desde la distancia cómo los demás vivían los altibajos normales de la infancia y la adolescencia, en una orilla a la que no podía llegar. Estos años de bullying marcaron cómo me percibía y cómo respondía al mundo. Me sentía fuera de lugar, así que busqué refugio en los libros. Me perdía en la literatura, en historias que me ayudaban a escapar de mis problemas diarios. Los libros no me juzgaban, no se burlaban de mí. Me convertí en la cerebrita, y la verdad, no me gustaba mucho ese rótulo. Bonnie, mi hermana menor, era muy diferente a mí, solo un año menor. Poseía un carisma effortless que atraía a los demás. Bonnie prosperaba en situaciones sociales, mientras que yo era tímida y reservada. Tenía una personalidad magnética. Podía entrar a una habitación y al instante tener a todos sonriendo, riendo y absolutamente fascinados por ella. No solo hacía amigos fácilmente. Parecía tener una habilidad intrínseca para persuadir a la gente de que la apoyara, como si fuera el sol alrededor del cual todos gravitaban. A pesar de nuestras diferencias, yo la adoraba. Tomaba mi papel de hermana mayor muy en serio, sintiéndome ferozmente protectora cuando ella lo necesitaba. Cuando comenzó a asistir a la misma secundaria que yo, me sentía eufórica. Al principio, ser la hermana mayor de Bonnie me hacía sentir orgullosa, como si tuviera un lugar particular en su vida. Sin embargo, a medida que ella creció, las cosas comenzaron a cambiar, mientras Bonnie se adaptaba a la secundaria y creaba su propia personalidad. Noté una diferencia en cómo me percibía. Empezó a ver cuán diferentes éramos y cuán diferente era el trato que recibíamos. Mientras yo era la callada y estudiosa, ella era vivaz y popular, alguien que rápidamente se estableció en el circuito cool. Observé cómo tomaba conciencia de mis excentricidades e inseguridades, que antes me hacían parecer poco cool. Bonnie empezó a distanciarse de mí. A medida que encontraba nuevos amigos, intentaba activamente ignorarme o evitarme en la escuela. Eso dolía. Me dolía de verdad que mi propia hermana me viera como inferior. Aún así, hice lo mejor para aceptar su decisión y darle la distancia que parecía requerir, aunque me partía pensar que estaba perdiendo no solo a una hermana, sino también a una amiga. Pero, gradualmente, Bonnie dejó de ignorarme y comenzó a asociarse con otros que me hacían sentir una paria. Bonnie y sus amigos aprovechaban cualquier oportunidad para humillarme cuando nos cruzábamos en los pasillos o en el comedor. Me provocaban frente a otros estudiantes, o peor, intentaban ponerme la zancadilla mientras pasaba con mi bandeja, solo para hacer reír a todos. Sentía que le estaba perdiendo, no ante gente nueva, sino ante la misma conducta abusiva y burlona a la que había estado sometida por tanto tiempo. Siempre estaba en guardia, intentando evitar no solo las críticas de mis compañeros, sino también la humillación infligida por mi propia hermana. Dolía mucho, especialmente porque venía de alguien a quien siempre había admirado y respetado. Cuando Bonnie invitaba a sus amigos a casa, todos se aliaban contra mí, irrumpían en mi habitación sin llamar, y luego se reían y señalaban mi cuerpo, lanzaban insultos como cerebrita y gorda como si nada. Me sentía como un animal de zoológico, como si fuera su fuente de entretenimiento. Cuando invadían mi espacio personal en mi propia habitación, me sentía pequeña y sola, como una extraña en mi propia casa. Intenté explicárselo a mis padres varias veces, esperando que se dieran cuenta de lo difícil que era para mí lidiar con la conducta de Bonnie, pero cada vez que lo mencionaba, desestimaban mis preocupaciones, sonreían y defendían sus actos, diciendo que así es como se llevan los hermanos.
que Bonnie solo estaba bromeando conmigo. Me decían que era inofensivo, incluso sugiriendo que me relajara y dejara de tomarme las burlas tan a pecho. Me decían que era mayor y debía ser más paciente y resiliente, así que, no solo enfrenté años de acoso por parte de mis compañeros, incluyendo a mi propia hermana, sino que mis preocupaciones eran repetidamente rechazadas por mis padres. Me hacía sentir aislada, como si nadie en mi propia familia se diera cuenta o entendiera cuán profundamente dolía. La única vez que me sentí verdaderamente notada por nuestros padres fue cuando recibía mis calificaciones. Lo académico siempre se me dio fácil, y me acostumbré a recibir notas altas. En cierta forma, era el único ámbito donde me sentía superior a todos los demás. También era la única manera en que podía hacer que mis padres se sintieran orgullosos, la única parte de mi vida que parecía importarles de verdad. A mis padres les encantaba presumir mis logros con amigos y parientes, retratándome como la erudita de la familia, como si mis notas fueran evidencia de sus dotes de crianza. Pero Bonnie detestaba las comparaciones. No era una alumna destacada, ni quería serlo, pero los recordatorios constantes de mis logros por parte de nuestros padres la hicieron resentida. Ponían mis notas como ejemplo, insinuando que ella necesitaba hacer lo mismo. Siempre podía notar su frustración y enojo, y probablemente por eso hizo lo que me hizo. Bonnie ocasionalmente intentaba destruir mi trabajo duro para desquitarme. Se colaba en mi habitación en medio de la noche y tomaba mi tarea. A menudo justo antes de que un trabajo importante fuera a entregarse, me despertaba a la mañana siguiente y mi trabajo perfectamente terminado había desaparecido. El pánico se apoderaba de mí, y buscaba febrilmente entre mis libros, papeles y archivos, mi ansiedad creciendo con cada minuto que pasaba, y allí estaba ella, sonriendo burlonamente, observándome desde la puerta, saboreando cada momento de mi ansiedad. Para ella era una victoria menor, una forma de bajarme los humos y recordarme que no era invencible. Sabía lo importante que eran mis notas para mí, cuánto de mi autoestima había invertido en ellas, y disfrutaba perturbando ese aspecto de mi vida. Solo supe que ella robaba mis tareas años después, cuando lo admitió borracha una noche. Mi relación con Bonnie se suavizó con el tiempo, pero aún estamos lejos de ser cercanas. Podrías decir que maduramos un poco y que algo de la animosidad de nuestra juventud se disipó. Sin embargo, la fuerte conexión que a menudo disfrutan los hermanos no emergió plenamente entre nosotros. Después de graduarme, me mudé y comencé una nueva vida en otra ciudad, con un trabajo interesante y nuevas oportunidades, lo que significó que no veía a mi familia tan seguido. Con el tiempo, nuestra comunicación se limitó a llamadas o mensajes de texto esporádicos. Así que, el año pasado, cuando programé una visita de verano a casa, estaba realmente emocionada de ver a todos. Había pasado mucho tiempo desde que nos reuníamos como familia, y tenía ganas de ponernos al día y reconectar. Sin embargo, no todo salió como estaba planeado. Nuestro almuerzo familiar comenzó bastante bien, todos parecían felices de verme, y por un momento se sintió como en los viejos tiempos. Eso cambió cuando Bonnie reveló inesperadamente su compromiso. Ninguno de nosotros lo vio venir, e inicialmente asumimos que bromeaba. Sin embargo, fue instantáneamente obvio que hablaba en serio. Mostró con orgullo su mano, luciendo un anillo hermoso, y no pude evitar comentar lo exquisito que era. Estaba genuinamente feliz por ella, encantada de que finalmente hubiera conocido a alguien a quien amaba y que la amaba de vuelta. Casi tan pronto como cesaron las felicitaciones, Bonnie se volvió hacia mí y me preguntó sobre mis actividades recientes. Le conté sobre mi profesión, mi vida y lo gratificante que habían sido las cosas para mí. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. No puedo evitar decir esto, comenzó, sonriendo burlonamente, pero, ¿por qué sigues gorda? Si tu vida es realmente maravillosa, no deberías haber perdido peso ya. Sus comentarios me golpearon como una bofetada, reavivando viejas inseguridades que pensé había superado. La habitación se tornó incómodamente silenciosa, y podía sentir las miradas de todos sobre mí, esperando ver cómo respondería. Me encogí de hombros e intenté reírme incómodamente de su comentario, pero mis padres inmediatamente se unieron para criticarme. Comenzaron a hablar de cómo todavía estaba obesa y soltera, y de su preocupación porque nunca tendría hijos. Me sentí tan mortificada al escucharlos hablar así. Mis logros, el trabajo del que estaba orgullosa, la vida que me había construido en otra ciudad, no parecían importar en sus ojos. Solo les preocupaba mi peso y el hecho de que no tuviera mi propia familia. Mientras mis padres y mi hermana continuaban hablando de mí, sus comentarios calaron más hondo de lo que imaginé. Había pasado años finalmente encontrándome a mí misma, ganando confianza e independencia.
Pero en esos momentos me sentí como la misma adolescente nerviosa y torpe de siempre, ansiosa por la aceptación y aprobación de mi familia. Mis padres luego felicitaron a Bonnie por comprometerse antes que yo, y expresaron su orgullo por ella. Para ellos, yo era la hija inferior, exitosa, pero no lo suficiente. Lo que se suponía que era una feliz reunión familiar se había convertido rápidamente en un recordatorio desgarrador de viejas heridas. En ese punto, me sentí más como una extraña que nunca. Bonnie no se detuvo, continuó haciendo preguntas incisivas. Entonces, ¿cuándo te vas a casar? Quiero decir, ¿siquiera tienes novio? Se estaba burlando descaradamente de mí frente a todos, sacando a colación mi vida amorosa. Mis padres pronto se unieron al tema, concordando con Bonnie en que ya era hora de que yo encontrara a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Señalaron como Bonnie, siendo más joven, se estabilizaba antes que yo, mientras que yo, la mayor, malgastaba mi vida trabajando. Intenté argumentar que me gustaba mi vida tal como era, que mi trabajo y mi libertad me daban plenitud, mi carrera pagaba bien y me apasionaba, así que, ¿por qué necesitaba encontrar un esposo o tener un hijo para ser feliz? Estoy contenta tal como estoy, les informé, pero mis palabras no parecieron registrar. Mi madre, en particular, parecía desdeñosa, me lanzó una mirada aguda y se burló. ¿De qué sirve ganar todo ese dinero si no tienes a nadie con quien volver a casa? Era como si no pudiera creer que la felicidad existiera fuera del matrimonio o la familia. Sentada allí, tuve la típica sensación de ser incomprendida, de que mis elecciones de vida eran despreciadas. Esta era mi familia, y se suponía que me conocían mejor. Sin embargo, parecían preocupados por una definición de felicidad diferente a la mía. Había vuelto a casa buscando conexión y calidez, pero en su lugar recibí juicios y burlas. Bonnie entonces sonrió burlonamente y añadió: «Espero que al menos tengas una pareja para cuando llegue mi boda». Soltó una risita y continuó: «No quiero que la gente piense que mi hermana es una vieja miserable y sola mientras yo me caso». El comentario me dolió, simplemente negué con la cabeza y le aseguré que lo intentaría. Fue entonces cuando mis padres volvieron a hablar, con tono práctico: «La boda de Bonnie es dentro de casi un año, incluso si no puedes encontrar pareja. Al menos podrías intentar perder peso y verte más presentable para su boda». Sugirieron que si reducía peso sería más fácil para mí atraer a una pareja. Bonnie acordó entusiastamente. «Sí, quiero que pierdas unos kilos, al menos», comentó de manera casual, como si me estuviera haciendo un favor. Me senté allí, atónita y humillada, con un dolor que no había sentido en años. ¿Cómo podía mi familia hablarme así? ¿Realmente merecía sus palabras odiosas solo porque tenía sobrepeso? ¿No se suponía que debía tener sentimientos porque era gorda? Era una persona normal, como ellos, funcionaba como todos los demás. Nunca consideré mi peso como un impedimento, así que, ¿por qué lo hacían ellos? Incluso había salido con hombres a quienes les gustaba tal como era, pero mis padres y Bonnie lo hacían sonar como si mi peso me impidiera encontrar amor o que los hombres se me acercaran, lo cual ni siquiera era cierto. Quise defenderme y decirles lo terribles que eran sus declaraciones, pero me sentí congelada, incapaz de encontrar las palabras correctas. Sus declaraciones me llevaron de vuelta a la secundaria, a los momentos agonizantes en que mi peso me convertía en un blanco. Odiaba cómo, sin ningún reparo, mi familia sacaba a relucir mis preocupaciones más profundas sin considerar cómo me hacían sentir, así que me senté allí, conteniendo mi dolor, y dejé que el tema pasara a otra cosa. Cuando regresé a casa después de esa visita familiar, me sumergí en la tarea de reducir peso con un celo que no sabía que poseía. Comenzó como una forma de probarle algo a mi familia, pero gradualmente se volvió muy personal. Me uní a un gimnasio, seguí una dieta rigurosa e incluso contraté a un entrenador personal. Mi entrenadora ha sido mi salvación, después de pasar por su propia transformación, de tener sobrepeso a un peso saludable. Sabía exactamente cómo ayudarme en un camino hecho a mi medida, creó una rutina específica para mis metas y me animó en cada paso, recordándome ser compasiva conmigo misma cuando tropezaba. Esta vez, todo pareció hacer clic, comencé a perder peso de manera constante y, a medida que los kilos desaparecían, me sentí más ligera, no solo físicamente, sino también mentalmente. Por primera vez en mi vida, comencé a sentirme y verme diferente. Mi confianza aumentó rápidamente. Solía asumir que perder peso no tendría mucha influencia, pero la tuvo. La gente me ve diferente ahora, los extraños son más amables y atentos, amigos y colegas me miran con un nuevo respeto. No puedo negar que se siente como una validación que nunca antes había obtenido. Es como si de repente me hubiera vuelto más notoria que antes.
Mi nuevo cuerpo trajo un nuevo sentido del estilo, renové todo mi guardarropa, llenándolo con cosas que solo había fantaseado con usar. Incluso opté por un cambio radical de look en el cabello, probando un estilo atrevido y moderno que antes me habría dado miedo intentar. Tal vez parezca costoso, pero nunca me había sentido tan bien. Me miro en el espejo ahora y no reconozco a la persona que me devuelve la mirada, es como conocer a una versión de mí misma que nunca supe que existía. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado, no solo porque perdí peso, sino porque gané confianza y seguridad en mí misma. Con la boda de Bonnie a solo 2 semanas, mi familia me invitó a volar a casa y unirme a ellos para almorzar la semana siguiente, para finalizar los planes de su día especial, pero no tengo ganas de regresar a casa. No quiero que mi familia se burle de mí otra vez, o me haga sentir pequeña, especialmente ahora que finalmente me siento bien conmigo misma. Por primera vez en mucho tiempo, no quiero ir a la boda de Bonnie por cómo ella y mis padres me han tratado, pero sé que si no voy, se enfurecerán y me darán un largo sermón sobre cómo la familia es familia, y cómo no importa cuán destrozada esté, debo estar presente para el gran día de Bonnie, así que, ¿aita por no asistir a la boda de mi hermana? Actualización 1. Vaya. Estoy abrumada por la respuesta de todos. Algunas de sus propuestas son verdaderamente humorísticas. No puedo creer que me alienten a presentarme y molestar a mi hermana ahora que he perdido tanto peso. Crecer como la niña gorda tuvo un impacto negativo en mi autoestima, particularmente en cómo me percibía a mí misma. Lidié con la inseguridad por mucho tiempo, siempre creyendo que no era lo suficientemente buena o que no estaba a la altura de los demás, pero leer todas sus respuestas ha sido un punto de inflexión. Es como si me hubieran ayudado a verme a mí misma bajo una luz completamente nueva, y finalmente comienzo a sentirme más segura que nunca. De hecho, estoy considerando seriamente presentarme en el almuerzo familiar y sorprenderlos. No me han visto en mucho tiempo, y como no uso redes sociales, no tienen idea de cuánto peso he perdido. Será interesante ver sus reacciones. Actualización 2. De acuerdo, Reddit, no están preparados para esta actualización. Agárrense, porque las cosas están a punto de ponerse interesantes. Decidí volar a casa para unirme a mi familia en el almuerzo. Como dije, creí que cuando me vieran, estarían orgullosos de la transformación que había logrado. Después de todo, fueron ellos quienes me presionaron para que lo hiciera en primer lugar. Seguramente estarían encantados de ver los cambios positivos en mí y finalmente reconocer el esfuerzo que había puesto. Cuando entré en la casa de mis padres, sus mandíbulas se desencajaron por completo, me miraron atónitos, como si no pudieran creer que fuera la misma persona. Después de un momento, balbucearon, preguntando si realmente era yo. Les di un gran abrazo, emocionada con su reacción. Continuamente halagaron mi apariencia, diciendo lo hermosa que me veía y que no podían creer que fuera yo. Sin embargo, cuando llegó Bonnie, la situación cambió. Al principio no me notó, ignorándome como si fuera invisible, como había hecho tantas veces antes, pero cuando me levanté para saludarla, hizo una doble toma. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Soltó una risa extraña, casi forzada, antes de acercarse y presionar sus dedos contra mi estómago, con los ojos muy abiertos, como si quisiera pruebas de que realmente había perdido todo ese peso. Mis padres se rieron de su reacción y explicaron que ellos tampoco podían creerlo al principio. Mientras nos acomodábamos para almorzar, el tema se centró en mi transformación. Bonnie y mis padres me bombardearon con preguntas sobre cómo lo había hecho, maravillándose de lo diferente que me veía. Sus voces estaban llenas de sorpresa, como si nunca hubieran imaginado que pudiera verme de otra manera. Bonnie, en particular, no paraba de decir que nunca había anticipado que yo cambiaría tan drásticamente después de perder peso. Luego, soltó esta joya: cuando te pedí que perdieras peso por primera vez, nunca esperé que te vieras tan bonita, ni siquiera sabía que tenías esa mandíbula y esos tobillos debajo de toda esa grasa. Vacilé, intentando mantener la calma, y le sonreí antes de recordarle: Bonnie, siempre he sido bonita, perder peso solo mejoró mis rasgos. Bonnie, sin embargo, sostuvo que había algo más en mí que era distinto. Entonces tuvo el descaro de preguntar: ¿te hiciste algunas cirugías? Porque no hay manera de que te veas así de bien por ti misma. Podía sentir como mi sangre comenzaba a hervir, la arrogancia de creer que necesitaba cirugía para verme atractiva, cuando de hecho había trabajado tan duro para verme como me veo ahora. La miré directamente a los ojos y respondí: vaya, Bonnie, es increíble que pienses tan poco de mí. No, cirugías no, solo mucho trabajo duro y amor propio, algo que quizás quieras probar alguna vez. La expresión de Bonnie cambió de sorpresa a
disgusto, pero no me importó. Se sintió increíble finalmente decir algo y ponerla en su lugar. Antes de que pudiera reaccionar, mis padres intervinieron, intentando suavizar las cosas a su manera. No deberías ofenderte, dijo mi madre, los tres simplemente nunca te hemos visto lucir de esta manera antes. Honestamente, te ves incluso más hermosa ahora que Bonnie, y ella es la que se va a casar. Bonnie pareció aún más enfadada después del comentario de mamá. Yo simplemente la ignoré y me concentré en mi comida, permitiendo que mi hermana hirviera en su rabia. Entonces mi madre se unió. ¿Sabes? Estaba pensando, quizás deberías volver a tu color de cabello original, creo que te verías incluso mejor con tu tono natural, este look rubio hace que destaques demasiado, tal vez deberías volver a tu antiguo look. Bonnie y mi padre rápidamente estuvieron de acuerdo con ella. Mi papá concordó y dijo, Bonnie siempre ha sido la hija rubia de la familia, y tú eras la morena, así que sería una buena idea que volvieras a tu color de cabello original, podría hacer que te vieras más como tú misma. Al escuchar sus declaraciones, me quedé atónita, de repente sentí que los tres se aliaban contra mí, intentando derribarme. Mi estilista me había sugerido que cambiara mi color de cabello a rubio porque combinaba mejor con mi tono de piel y complexión, no tenía nada que ver con intentar superar o opacar a mi hermana. Podía ver por qué Bonnie estaba celosa de mí, me veía bien ahora, pero no podía entender por qué mis padres estaban tan descontentos conmigo, era como si quisieran transformarme de vuelta en quien era. A pesar de que ellos habían querido que fuera más presentable para la próxima boda de su querida hija en primer lugar, pero ahora que lo había hecho, no podían aceptar en quien me había convertido. En lugar de reconocer mi progreso, buscaban socavarme. Finalmente, cuestioné a mis padres. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué no puedo ser rubia también? ¿Acaso mi hermana es dueña de ese color o algo? Hice una pausa, molesta. No, no lo es. Puedo ser rubia o morena, es mi elección. ¿Por qué les importa tanto? No podía entender por qué estaban tan obsesionados con que volviera a mi antiguo yo, como si mi apariencia tuviera que coincidir con quien era antes. Mi madre se burló de mí y afirmó que estaba intentando deliberadamente socavar la boda de Bonnie haciendo un esfuerzo por destacar con mi apariencia. Bonnie se unió, diciendo, con tu pérdida de peso, ya vas a destacar. Entonces, realmente necesitas tomar mi color de cabello también. Mi padre, como de costumbre, estuvo de acuerdo con ellas, diciéndome que estaba siendo difícil sin razón y que, como hermana de Bonnie, debería ser más tolerante. No podía creer lo que escuchaba. No se trataba de robar nada, se trataba de tener la capacidad de hacer lo que me hiciera feliz, pero, en lugar de apoyarlo, todos estaban preocupados por cómo haría sentir incómoda a Bonnie. ¿Saben qué? Ya terminé con esto, murmuré, las palabras casi quemándome al salir de mis labios. Ustedes tres están tan atrapados en su propia negatividad que ni siquiera pueden aceptar que he cambiado. La verdad es que siempre he sido increíble tal como soy, pero ninguno de ustedes lo vio nunca. Ahora, incluso después de haber perdido peso, todavía no es lo suficientemente bueno para ustedes. No importa lo que haga, nunca es suficiente. Me tomé un tiempo para procesar lo que acababa de decir, solo me miraban, y ya no importaba, estaba harta de contenerme, ya que todos tienen tanto que decir sobre mí. Creo que es hora de que les dé algunos consejos no solicitados. Como les encanta darme a mí, me volví hacia mi madre primero, sintiendo las palabras surgir dentro de mí como un torrente. Mamá, realmente odio lo floja que está la piel alrededor de tus ojos y tus labios. Se caen de un lado cuando te ríes, no puedo evitar notar todos tus dientes torcidos y, honestamente, me parece asqueroso. Le di un segundo para reaccionar antes de dirigirme a mi padre. Papá, dije con voz severa, eres calvo. Realmente no tienes derecho a decir nada sobre el cabello de nadie, ni su color. ¿Cómo vas a criticar la apariencia de alguien cuando ni siquiera puedes mantener una cabeza llena de cabello? Noté que su rostro se tensaba, pero no había terminado todavía. Finalmente, me dirigí a Bonnie, y tú, nunca más me hables con condescendencia. Entre las dos, yo siempre he sido la hermana más guapa, pero ahora, con todo el peso que he perdido, tú te ves incluso más gorda que yo. Solo mira esos brazos regordetes que tienes. El rostro de Bonnie se sonrojó de vergüenza y parecía estar a punto de estallar en llanto. Luego, levanté mi vaso, me bebí el trago de un solo golpe y salí con una sonrisa burlona, dejando a todos atónitos y asombrados. Había dicho todo lo que necesitaba decir. No podía creer que esas palabras hubieran salido de mi boca, pero no me arrepentía ni un poco. Se merecían ser humillados después de años de ser criticada. Después del almuerzo, volé directamente a casa.
No quería quedarme atrás y asistir a la boda de Bonnie. Desde entonces, mi teléfono ha sido inundado con correos de voz y mensajes de texto de mis padres y Bonnie. Me han llamado irrespetuosa y mal hablada por cómo les hablé y por simplemente irme. Mamá incluso insiste en que vuele de regreso para asistir a la boda de Bonnie porque no se verá bien ante sus suegros si no voy. Actualización 3. Así que terminé saltándome la boda de Bonnie, gracias a todas sus sugerencias. En lugar de regresar a casa para asistir, decidí darme un viaje espontáneo a un resort 5 estrellas. Honestamente, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo. Pasé el fin de semana haciendo lo que nunca me hace feliz, sin dramas ni presiones, solo puro disfrute. Me di un día de spa, maratoneé mis series favoritas e incluso visité algunos lugares nuevos en la ciudad que tenía ganas de ver. También he bloqueado a mis familiares para que no puedan contactarme de nuevo. Estoy cansada de ser intimidada por ellos y quiero evitar todo el veneno y el drama. En este momento, mi principal enfoque es el cuidado personal. Gracias por leer. Si no te has suscrito aún, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más impactantes historias reales que ocurren a tu alrededor.